¿Cuánto si me da tiempo cambiar los aceites? Ah, bueno. Bien, ya estamos de regreso. Hablábamos de esto, ¿no? De cómo considerar estos factores de usabilidad y la importancia que estos tienen al momento de sacar un producto de uso para el consumidor, ¿no? Para las personas. Y si bien es cierto, ahorita vamos a ver las diferentes fases por las que el producto va pasando, también ciertas consideraciones del tipo de información que se debe recibir para poder saber o tener una base sobre la cual empezar a diseñar el producto. Eso es muy importante. Entonces, es importante tomar todas estas consideraciones y por eso son estos tres elementos que debemos de nosotros tomar en consideración al momento de diseñar un producto. Entonces, ya entrando, por eso esta es la parte introductoria y estuvo muy bien que todos opinamos al respecto, que todos tenemos una idea de lo que es importante y la trascendencia que esta tiene, ¿no? Entonces, ya entrando en el tema del diseño de producto, sabemos que a partir de cierto tipo de información que puede provenir desde el análisis de una situación problemática hasta un estudio de mercado, por ejemplo, desde ese tipo de información empezamos a desarrollar un concepto básico o se empieza a conceptualizar una innovación que se requiera realizar, ya sea desde una cuestión de tecnologías nuevas o reemplazo de tecnologías obsoletas, etc. En esa primera fase hay un concepto. En la segunda fase empieza a trabajarse en el diseño de un prototipo o ya se desarrolla una invención de algo que no existía. Entonces, son dos enfoques distintos del diseño de producto. A la primera le vamos a llamar diseño conceptual, a la segunda le vamos a llamar diseño de detalle. Entonces, eso lo vamos a desglosar más adelante. Posteriormente, todo lo que es el diseño se adapta a su comercialización y el invento se transforma en una innovación al aplicarse un poco a un producto o proceso. Y finalmente, después de revisar los resultados del proceso con la realidad, se rediseña o se reinnova con un resultado final y común para los dos procesos. Aumentar la competitividad de la empresa innovadora. Es decir, al principio vamos a desarrollar, a diseñar conceptualmente, después lo vamos a contrastar con lo que realmente se puede ejecutar o llevar a cabo en función del concepto y se hacen los ajustes pertinentes. En una empresa que se dedica a proporcionar ese tipo de productos, pues obviamente el objetivo siempre va a ser que el producto tenga la mejor aceptación y nos ayude a ser competitivos con el impacto que esto ocasiona para la organización. Para esto vamos a ver que esto sucede después de una serie de fases, lo vamos a hablar aquí de manera general, de fases en que se va desarrollando el diseño de los productos. El diseño y lanzamiento de un nuevo producto es un proceso contemplado desde el punto de vista técnico, que se puede clasificar en estas formas. Una de las primeras fases es la generación de ideas del producto, después viene la investigación preliminar, las fases de diseño, el desarrollo de prototipos, la fase del desarrollo, la planificación de la producción, la fase de inicio de la producción y el plan de mercadotecnia, las fases de producción obviamente en masa y las estrategias de ventas. Entonces, generalmente por todas estas fases, de una u otra forma, un producto en una empresa manufacturera que se encargue de desarrollar productos,
es por las que va pasando. Entonces, en la idea de productos, se toma información de diferentes fuentes. Por un lado, se conoce o se debe de conocer o tener información acerca de la demanda del mercado en un producto en el cual nosotros competimos como empresa. Identificando la demanda del mercado, yo puedo empezar a desarrollar un concepto, es decir, una idea que pudiera ser la solución a esas demandas. Y dentro de esta fase de idea de producto, también entra el análisis de las posibilidades técnicas, es decir, si existe la tecnología y el conocimiento y los elementos, maquinarias, equipos, etcétera, que pueden lograr desarrollar o consolidar el concepto y así poder cumplir con las demandas. ¿Vale? Entonces, esa es la primera. Mande. Si puede aceptar a esta Ángela, por favor. Ah, perdón. Según yo ya había abierto pero se quedó ahí atorada. Ok. Ya está. Ok. Ya está deshabilitada ahora sí que la puerta de entrada, ya todos pueden entrar. Ya está. Y hablábamos de esta primera fase, ¿no? Gracias. Identifico de alguna forma que hay una necesidad de un producto o un artículo que puede ser útil. Empiezo a desarrollar diferentes ideas de concepto, ¿sí? Y veo que pues, si es factible o no técnicamente llevarlo a la realidad. Esa es una de las primeras fases del desarrollo del diseño de productos. En la siguiente fase viene la investigación preliminar, es decir, vamos a ver qué requisitos debe cumplir ese producto, ese concepto, ¿sí? ¿En función de qué? No solamente de las necesidades declaradas por el usuario, sino que también tenemos que ver si las normativas que existen, qué requisitos demandan. Porque sabemos en México existen las normas NOM y las normas NMX. Todas ellas ayudan a establecer los mínimos aceptables para características técnicas de productos, ¿sí? Y esos mínimos aceptables están determinados, en México están generados en base a referencia de normas internacionales. Sí, son muy pocas las que realmente fueron diseñadas, estas normas, desde cero en México, ¿no? Son muy pocas. La mayor parte tendrán referencias con normas internacionales en función de seguridad, en función de eh, eh, posibilidades o que sea factible técnicamente, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos, incluso requisitos legales, de que sea un producto, obviamente, que no viole la ley, que pueda ser utilizado, que sea seguro, etcétera. Todo ese análisis comprende este aspecto de requisitos a cumplir. Una vez que nosotros ya identificamos todos estos requisitos, obtuvimos información de las normativas existentes, entonces ya podemos apoyarnos en ellas para empezar a delinear las especificaciones técnicas. Ya empieza nuestra idea, que era un dibujito muy padre de algo que podía dar solución a una demanda de producto, y ahora nosotros podemos darle ciertas características técnicas como parte de sus especificaciones, es decir, los mínimos y los máximos que debe de cumplir con relación a los requisitos y con relación a las normas que ahí se analizaron. Posteriormente, empezamos a trabajar paralelamente en estudios de factibilidad. Empezamos a analizar la disposición de los materiales, empezamos a analizar si existe la posibilidad de cumplir con estas especificaciones que se están generando. Y después de vemos qué elementos se requerirán para cumplir con esa factibilidad y empezamos a ver si tenemos los recursos para llevar a cabo el uso de maquinarias y equipos,
está al alcance económicamente los materiales para poder ir desarrollando todo eso. Entonces empezamos a hacer esta investigación preliminar. Una vez que ya tenemos esa información, vamos a la fase de diseño. Ahora sí, ya puedo generar un anteproyecto de producto, que no es otra cosa que un borrador de lo que nosotros podemos incorporar en el diseño del producto. Asentamos o fijamos las especificaciones iniciales, ¿sí? Hacemos una evaluación técnica y de uso, es decir, dentro de estas especificaciones donde además de tener los primeros planos o primeros bosquejos del producto ya con medidas, ya con especificaciones sobre materiales, ya con características ya muy particulares. Ahora viene la parte donde diseñamos cuál va a ser su evaluación técnica, es decir, hasta qué límites o para qué tipo de uso nosotros estamos estableciendo esas especificaciones iniciales. ¿Cuál va a ser la forma en que se debe de utilizar correctamente ese producto para ir empezando a delimitar las características generales de él? Y obviamente se empieza a hacer una previsión de costos de producción. Ya tengo especificaciones, ya tengo una evaluación técnica de qué tipo de procesos son los que me podrían ayudar a generar el producto, pues ahora tengo que cotizarlo, tengo que costearlo, ¿sí? ¿Qué tipos de procesos de manufactura? ¿Qué tipos de instalaciones o infraestructura voy a requerir? Los tiempos posibles en que voy a empezar a poder desarrollar el producto y empezar a hacer esa valoración de los costos de producción. Oiga, profe, Mande. por ejemplo, tú haces quieres desarrollar un producto, ¿no? Pasas los primeros dos puntos. Uh-huh. Normalmente comienzas a trabajar con lo que te dice la norma, ¿no? La Sí. norma de X producto, ¿no? Sí. Y te mantienes si estás dentro o fuera, ¿no? Entonces tú buscas siempre estar dentro de la norma para que puedas salir al mercado y, uh-huh. salir al mercado y posteriormente analizas tu costo de producción. Pero Sí. ¿quién evalúa que realmente sí estás dentro de la norma? O sea, ¿qué sector es el que sí te evalúa pues todos esos parámetros que tú estás mencionando en tu hasta ahorita, hasta ese ¿Ahí punto? entran las auditorías, profe? ¿Mande? ¿Ahí entran las auditorías o son otro tipo de personas? No, hasta este punto, la misma norma te dice quiénes son las entidades que están estableciendo esos parámetros que debemos de respetar. En su momento, cuando ya tengas, por ejemplo, esta parte, aquí vamos a ese punto precisamente. Hasta este punto, todo lo que tenemos es un plan, es en papel. ¿Sí? Estamos diseñando en papel. Ya que tenemos, me voy a regresar a la diapositiva anterior, ya que tenemos todo esto ya establecido en papel, entonces ya voy a materializarlo en la siguiente fase. Perdón, me pasé. En esta fase del desarrollo de prototipos. ¿Sí? Aquí ya voy a materializarlo. Ya voy a empezar a generar mis prototipos, ya sea a escala, como las maquetas, o sea, maquetas funcionales quieren decir que es un producto a escala que ya debe de contar con las primeras especificaciones. ¿Sí? Ya debo de generar, después de las maquetas, ahí obviamente es la parte del rediseño funcional, ¿sí? Del ajuste de las especificaciones, de ver qué tan difícil o qué tan fácil es cumplir con las normativas y generamos un prototipo. Bueno, ese prototipo es el que vamos a someter y sus diferentes componentes y materiales a ensayos para evaluación técnica. Ahí es donde nos va a dar la certeza, vamos a verlo así, los organismos que en las normas o en el sector en el que está involucrado nuestro producto va a validar.
Es decir, mis ensayos, acuérdense que hay ¿cómo se llama? Se me va ahorita el nombre, el Nacional de Metrología. El CENAM. El CENAM, es el Centro Nacional de Metrología, que es a donde tú debes llevar tus productos para hacerles este tipo de pruebas funcionales. Ellos te van a dar un certificado, un dictamen de, ahí es donde tú das a conocer, mi producto tiene estas características, debe funcionar para esto, y ellos te van a ir validando todas las pruebas funcionales. Si estamos hablando de una herramienta, tú debes de presentar datos sobre resistencia de materiales, datos sobre resistencia a la corrosión, etcétera. Y vienen las pruebas funcionales. Si es una innovación, obviamente en el punto en que estás en la fase del diseño, tú ya estás trabajando con tus patentes, ¿sí? Y ahí todo lo que ya llevas todo en papel, digamos, tus planos, ya llevas todas tus especificaciones, etcétera. Llegas con tu prototipo y en ese momento van a ensayos para evaluación técnica y vas a registro de patentes, ¿sí? Eso es en Porque el ahí ya caso llevas un producto funcional, ¿sí? es en el caso, como dice Roberto, de máquinas o equipos de uso personal, ¿no? Pero en Así el es. caso de alimentos Vas a es la algo Secretaría de Salud. diferente, ¿no? Pero es Acuérdense algo que diferente, ¿no? sí, es diferente, pero el proceso es el mismo. Es decir, tienes que ir a la autoridad que genera o valida las normativas en las que está apoyado tu producto. Si la mía es Es lo de que decía, que Pemex, entonces ya en cada norma te dice a qué dependencia tienes que acudir. así es. Por ejemplo, Ok. si es un alimento, tiene que pasar por un registro de autorización de la Secretaría de Salud. ¿Sale? Todos los alimentos empaquetados por ahí dicen SSA, número y una clave. ¿Sale? Y esas es a la que tú vas a ir de acuerdo al sector que te corresponda. Si es la industria química, si es la industria metalmecánica, si es la industria de transporte, alimentos, etcétera, es donde ya toca esa parte de la validación del producto conforme al cumplimiento con las normas. Pero de manera interna, en tu empresa, tú todavía estás en esta fase de desarrollar tu prototipo y tú, como el experto que eres en el sector, haces todos estos tres aspectos que estamos revisando. Tú mismo diseñas sus prototipos, haces incluso en la industria química, se diseñan plantas piloto para fabricar un producto. Entonces, tú ves prácticamente una maqueta, en vez de ver un reactor de 10 metros de altura, pues ves un reactor del tamaño de un tambo de 200 litros. ¿Mm? En vez de tener una mezcladora de 10 caballos de potencia, pues tienes una licuadora, una mezcladora industrial de alimentos, ¿no? Para 10 kilos. Y ahí es como se va fabricando estos prototipos y se van haciendo los ensayos pertinentes. Recuerdo trabajando en Fester de México en impermeabilizantes cuando sustituyeron el asbesto, la fibra de asbesto en el impermeabilizante, lo sustituyeron por otro tipo de fibras, no sé si era fibra de vidrio, no recuerdo. Hicieron una planta piloto, se veía como a escala en un área específica de la planta. Y ahí lo que hacían era probar todas las formulaciones y llevarlo a los laboratorios que tenían ahí como cámaras salinas y todo eso de humedad para ir valorando el desempeño de los productos, ¿no? En este caso era un impermeabilizante. Entonces esos ensayos son los que van puliendo de alguna forma el desarrollo del producto. Lo mismo sucederá con desarrollos metalmecánicos, ¿no? Un componente, una pieza, un accesorio que pudiera ser adaptable para comercializarse. Entonces, así es como funciona esta parte, ¿no? Y sí, tenemos que, las normas nos dan referencia de quiénes son las entidades encargadas de validar los productos. Viene después ya la fase de desarrollo, que es la elaboración de la documentación técnica, es decir, ahí ya pasamos todo en limpio, vamos a llamarlo así,
y ya declarado, una vez que ya se han realizado todas las pruebas pertinentes, ya tenemos ensayos técnicos de aceptación, ya con productos prácticamente terminados, ya no son maquetas, ya son los primeros productos que obtuvimos de los procesos piloto o de las primeras producciones de prueba, y se hace la puesta a punto del producto. Es decir, aquí corregimos, detallamos, eliminamos cosas excesivas hasta que el producto ya lo obtenemos o lo presentamos como va a quedar finalmente a la venta al público, ¿sí? Y obviamente se hace una valoración de resultados y modificaciones. ¿Qué mejoras hubo? Que si mejoraron en el desempeño, si mejoraron en la reducción de costos, etcétera. Una vez que ya tenemos toda esta parte de la fase de desarrollo, ya podemos pasar a planear la producción. Ya empezamos a pensar en un instructivo de uso, es decir, ya nosotros ya creamos el producto, ahora tenemos que, como dice el compañero, generar el instructivo de uso y la ficha técnica de lo que el consumidor o el usuario debe saber del producto, ¿sí? Y a la par empezamos a planear cómo vamos a lanzar ese producto en sus complementos para presentarlo al mercado. Diseño de empaques o embalajes, material de promoción, es decir, el diseño gráfico del empaque, cómo se va a presentar, y empezamos a esbozar cómo va a ser el programa de producción, es decir, cuáles etapas van a iniciar, qué procesos puedo hacer simultáneamente, cómo voy a organizar la producción. Perdón. Dígame. Una pregunta con respecto a todo esto. En la ficha técnica, casi siempre todos los productos traen un tiempo de vida de uso. ¿Cómo calcula alguien un tiempo de vida de uso de un producto nuevo? ¿En qué se basa para eso? Para determinarlo. Vamos a regresarnos tantito. En la anterior hay ensayos técnicos y de aceptación. Estos ensayos técnicos consisten en someter a prueba el producto ya que está puesto a punto, ya terminado, someterlo a condiciones extremas de operación para identificar precisamente sus límites del tiempo y el tiempo de vida del producto, ¿sí? Esto lo hacen en alimentos, por ejemplo, Bimbo lo hace porque le agrega algunas sustancias a la fórmula de sus productos para resistir más tiempo en el anaquel antes de que se empiece a descomponer. Entonces esas pruebas las hacen dentro de la empresa antes de que salgan al producto. Y ellos, mediante ese tipo de pruebas, pueden acelerar el ciclo de vida de un producto. En el ejemplo que yo te di ahorita de los impermeabilizantes, ellos lo que hacen es en bloques de concreto, unas como platos, vamos a ponerlo así, como charolas, pero de concreto, y aplican los productos, ya sea impermeabilizantes, pinturas, aditivos para concreto incluso, y tienen una instalación que tiene como función simular las diferentes estaciones o condiciones medioambientales a las cuales el producto va a estar expuesto. Y en un día puede estar con una humedad del 80% y una temperatura de 40 grados, todo para ver, obviamente, cómo va a comportarse el producto bajo ciertas situaciones. Y ya en función de ello, ellos ya pueden determinar el ciclo de vida del producto y las garantías inclusive. Por eso es importante que se vaya desarrollando todos estos de la manera correcta y ordenada. No te puedes brincar un paso porque entonces vas a tener infinidad de quejas de tus clientes cuando ya el producto lo lanzaste y te brincaste una de estas fases. ¿Sale? Entonces, en estos instructivos sí, efectivamente viene tiempo de garantía de 3 años. En las cubetas de impermeabilizante te dice, o pinturas, te dice garantía de 5 años, de 7 años, de 10 años. Pero todo esto es parte de estas etapas y la información que se va generando.
Ya una vez que ya tengo estos datos técnicos, que ya sometí a mi producto a pruebas extremas, como bien lo hacen las fábricas de automóviles, ¿no? Te dicen, lo primero que hacen cuando ya tienen el diseño del producto aquí en este punto de la puesta a punto del producto, ya prácticamente listo para empezar su producción en masa, lo que ellos hacen con los autos es hacer las pruebas en cuanto a seguridad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues es cuando les montan los famosos dummies y los destrozan, ya sea manejándolos en una pista con infinidad de baches, ¿sí? O haciéndolos chocar unos con otros, contra un muro, de diferentes ángulos, etcétera, todo para valorar si esas condiciones de producto siguen cumpliendo con las normativas o siguen cumpliendo con las especificaciones que ellos mismos han establecido, ¿sale? Entonces, así es como funciona. Y ya de ahí, todos esos datos ya los colocas tú en los instructivos de uso o en los manuales de garantía para que el cliente sepa bajo qué condiciones es apto el producto y va a cumplir con para lo que fue diseñado. Si nosotros nos salimos del uso, es decir, ocupo unas tijeras como martillo, pues obviamente eso me lo especifica el cliente, ¿sí? El producto no fue diseñado para ello. Entonces, así es como funciona esa parte, compañero. No sé si con eso queda claro. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Sí, profe, gracias. Ok. Después de que ya tenemos definido el empaque, cómo va a quedar el material de promoción, se empieza a producir pequeños lotes de producto para que sirva como apoyo a la parte de la mercadotecnia, ¿sí? Es decir, produzco un lote limitado para dar a conocer el producto, para que lo prueben, para que lo vean físicamente y empezar a trabajar estos dos, igual que el anterior, paralelamente dos cuestiones. Las fases de inicio, el arranque de la producción y el plan de marketing, ¿sí? En la ¿Y el fase costo cómo se lo doy, profe? ¿Perdón? ¿Y el costo cómo se lo doy? El costo se lo vas dando en las etapas de desarrollo. Aquí veíamos una parte donde decía evaluación de posibilidades de comercialización, costos de producción. Ahí empiezas a formar el valor del producto y a empezar a definir cuál sería el precio. Todo eso en función de lo que puedas tener tú como información, que vamos a verlo más adelante, que de un análisis de mercado en el que tú puedes ver productos similares o dentro del mismo sector en cuánto se están comercializando. Entonces, todo esto te va a arrojar información en distintas direcciones. Una vez que ya tienes delimitado o la puesta a punto del producto, seguramente en ese punto ya tienes establecido el costo, ¿sí? Justamente ahí dio el punto, ¿no, profe? El análisis del mercado, Así es. porque justamente tú puedes desarrollar un producto muy chingón, Sí, pero nadie lo va a comprar, ¿no? Porque cuando hiciste el estudio de mercado que sea muy, muy bueno, no nadie hay lo va a mercado comprar. para Entonces eso. no tiene caso fabricarlo. Así es. Entonces casi todos los productos que entran a fabricaciones porque ya tienen un estudio de mercado y es viable fabricarlo, ¿no? Así es, por eso se trabajan paralelamente. Y a veces lo que da inicio a todo este proceso de diseño de producto es precisamente el estudio de mercado, que es el tema que sigue a continuación. Entonces, después de muchas veces se detecta una necesidad gracias a ese estudio de mercado, ¿sí? Y él es el que empieza a dar las bases para el desarrollo del concepto y todo lo que ya hemos estado viendo. Mande. En el caso de eso que dicen del costo, por eso Bimbo ha bajado mucho su calidad en productos, Claro. porque se abrieron muchas panaderías, muchas empresas que igual producen panes similares a los de Bimbo, panes empacados con una larga vida en aquel. Entonces Bimbo tenía buenos productos con calidades de materia prima de excelente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para poder ser competitivos, empezó a revisar sus insumos y se dio cuenta que algunas cosas eran demasiado caras. Por ejemplo, mantequilla
fue reemplazado por una llamada manterina o margarina o grasa vegetal, con saborizantes y le da características similares, pero no sabores similares. Entonces, por eso el pan de Bimbo ya no sabe igual en los inicios, ¿no? Ahora Exacto. ya es más sin sabor, ya los rellenos ya no son iguales. Se sienten igual de grasientos, pero no tienen el mismo sabor. Exactamente. Los rellenos también anteriormente tenían una actividad de agua similar a la actividad de agua del producto del pan y se mantenían los dos en un nivel. Ahora uno se seca antes que el otro. Por ejemplo, el negrito Bimbo, lo que era negrito Bimbo, el relleno era excelente, bien cremoso y todo, y ahora se seca dentro del producto. Todo Sí. eso es de acuerdo al costo, porque si no, ya no fueran competitivos, como dice Roberto. De nada Así sirve hacer un es. producto excelente si no se va a vender. Sí, Por el eso siguen mercado de... vendiendo tanto Bimbo, porque bajó calidades en materias primas, en insumos, para poder ser competitivos entre los demás, los demás competidores, que son muchas empresas que están haciendo productos por su parte, por su cuenta, y Sí. quitándole mercado a Bimbo. Sí, lo que pasa es que igual toda la infraestructura que se requiere para competirle a Bimbo también ha bajado de precio, ¿no? Entonces eso le permite a otras empresas replicar sus procesos de manufactura o de fabricación y poderles permitir un precio competitivo, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado. El análisis del entorno, acuérdense que es muy importante, ¿no? Ver no solamente a mi competencia, sino a mis posibles proveedores de tanto de maquinarias como de materias primas. Y ahí es donde yo puedo sacar provecho para mi competencia, Sí, ¿no? mientras más tengas un menor costo de producción, pues puede ser más competitivo, ¿no? Así es, puedes jugar con los precios. Sí. Así es. Bueno, entonces llegamos a, después de esto que estamos comentando precisamente, llegamos a esta parte. Ahora tengo que preparar para producir. Tengo que hacer la preparación de la maquinaria, es decir, tengo que seleccionar las líneas de máquinas o equipos que yo voy a requerir para llevar a cabo la producción. Y obviamente la calibración de estos de acuerdo a las características de calidad que vienen, que ya están a este punto, ya están establecidas en las especificaciones del producto. Igualmente, implementar los sistemas adecuados para el control de producción que me permita tener esta información sobre los costos de operación. Y por otro lado, de los costos de producción. Y por otro lado, están trabajando en las estrategias de publicidad, las estrategias de lanzamiento al mercado del producto, es decir, cómo lo vamos a dar a conocer, cuáles van a ser las vías, hablando dentro de aspectos de mercadotecnia, más adecuadas para empezar a hablar del producto. Todavía no lo estoy fabricando, estoy apenas a punto de empezar, pero al mismo tiempo, cuando yo empiece a sacar producción, es porque ya tengo, el mercado ya conoce mi producto, ya está en la expectativa del producto y a la vez ya también he diseñado la manera en que voy a hacer llegar el producto a mis clientes, es decir, cómo lo voy a comercializar, ¿sale? Si va a ser en tiendas de conveniencia, si va a ser en supermercados, tiendas de un ramo especializado, por internet, todo lo que tenga que ver con los aspectos de comercialización, que, bueno, a nosotros como ingenieros industriales nos interesa conocerlo, pero no participaremos directamente, eso se lo vamos a dejar a los expertos. Y posteriormente viene la fase ya de producción. Junto con el desarrollo de los procesos, recordemos que todo lo que tenga que ver con sistemas de calidad permea a través de todo. Siempre hay alguien que esté constantemente valorando que se cumplan los procedimientos, que se desarrollen los procedimientos de ser necesario para poder tener este sistema de aseguramiento de calidad establecido. Todos los procedimientos, identificados los puntos de inspección, identificados las metodologías para asegurar la calidad tanto de materias primas, proceso en producto y productos terminados, para poder ya complementar y arropar el diseño del producto en su fase de producción a adaptarlo y complementarlo con su sistema de calidad. Y ya que Y está sería un todo punto eso, clave la estandarización, ¿no, profe? sí, O sea, de hecho,
calidad el debe de estándar, ¿no? participar desde el principio, ¿sí? Exacto, mantener un estándar para justamente asegurar la calidad, ¿no? Para una producción en masa. Así es, yo te podría decir que dentro de todo esto, a quien y primero debemos de ir presentándole ya los documentos finales es a la calidad. Porque después de ahí, con eso, el sistema de calidad se va a alimentar para definir todo su plan estratégico de aseguramiento, ¿sale? Y obviamente que sea congruente con todo lo que implica lo que es la misión corporativa, ¿no? Que ya habíamos hablado. Entonces, una vez de que ya está integrado a todo lo que es el desarrollo del producto, el sistema de aseguramiento de calidad, ya podemos generar la producción en masa. Es cuando arrancamos oficialmente, hacemos el evento, llegan los ejecutivos, los altos ejecutivos a cortar el listón de la nueva línea de producción o del nuevo producto que va a empezar a fabricarse. Ahí empieza. Y obviamente esta interacción de lo que es el sistema de calidad y la producción nos empieza a generar información sobre el desempeño real de las líneas de producción y empieza a ver este ciclo de mejora continua en el que los procedimientos se van revisando, se van ajustando, corrigiendo, quitando o agregando elementos que consoliden la estandarización de la ejecución de los productos. Y esa ya es propiamente cómo va a quedar funcionando el sistema de la parte del área de producción. Finalmente, entender que dentro de todo este proceso de diseño de las estrategias de comercialización, pues empieza ahora sí la puesta en marcha, a la misma vez que ya tenemos la producción en masa generándose, también están ejecutándose los planes de marketing, es decir, ya mandaste vendedores, ya mandaste traer a tus clientes potenciales, ya los visitaste, empiezas a ejecutar el plan de ventas de acuerdo a lo que empieza a generarse. Tienes ya informes de ventas, empiezas a tener información de cómo se está siendo aceptado el producto en el mercado, todo eso que se genera ya posterior a las ventas, que es la retroalimentación entre el cliente y el usuario, o los clientes y el usuario, es decir, cómo ellos están percibiendo el producto, cómo están funcionando tus canales de comunicación dentro del plan de marketing de la relación entre tus clientes y tu producto, y empieza esa retroalimentación que finalmente va a cerrar este ciclo para ir mejorando, gracias con la guía del área de calidad, cómo ir retroalimentando los ciclos de mejora continua en el área que corresponde. Y es así como se genera de manera muy global, muy genérica, el desarrollo el diseño de productos y desarrollo de productos. ¿Sale? Ese es el último aspecto, de acuerdo a lo que teníamos establecido. ¿Sale? Nos queda igual menos de un minuto, nos desconectamos para abrir con lo que ya mencionamos ahorita, el estudio de mercado y toda la búsqueda de información, que muchas veces es el sustento sobre el cual empieza el desarrollo conceptual. ¿Sale? Nos vemos entonces en 5 minutitos. Nos queda menos de un minuto. Cerramos este bloque. Y nos volvemos a conectar en 5 minutos. Sale, profe. Gracias.